Ahora vamos a hacer un breve repaso, más que nada por los conceptos fundamentales de estos hermanos. Sí, que representaron el pensamiento de la iglesia, representaron eh, si se quiere, la defensa, y de esta manera fueron eh, dejando plasmado lo que la iglesia, lo que el conjunto de la iglesia eh, presentaba como su doctrina. Ahí nosotros tenemos a Ireneo, a Clemente, Tertuliano y Orígenes. Digamos que estos cuatro, Ireneo, Clemente, Tertuliano y Orígenes, son los más importantes, digamos. También hubo otros apologistas menores, pero estos cuatro son los que sintetizaron, ¿no?, de alguna manera, la defensa del cristianismo. Ahora, nosotros hasta acá venimos estudiando a estas personas que eran ilustrados, ¿no?, que era gente preparada, que era gente que conocía de filosofía, conocían de retórica, ¿no?, como para poder estar a la altura de los ataques que recibían. Pero lo que hoy vamos a ver es que, sin perder de vista al resto de los cristianos, a la mayoría de los cristianos, que les decía, la mayoría de los cristianos era gente de clase baja. Había muchos esclavos, había mucha gente que eran campesinos, que eran artesanos, o sea, gente que no tenía una posición económica favorecida. Es más, fíjense que cuando escribe Pablo a los Corintios, dice: no muchos de vosotros sois maestros. En otra parte dice: lo vil, o sea, lo común y lo despreciado del mundo, eligió Dios para avergonzar a los sabios. O sea que no era algo que en ese momento abundara, digamos, estas mentes brillantes. Pero sí que en la mayoría de los cristianos que pasaron inadvertidos por estas páginas de la historia, se conservó de una manera fiel el mensaje del Evangelio, sin, obviamente, todos los recursos que tenían estas personas para hacer su defensa. Así que vamos a tratar de sintetizar esto y estas enseñanzas, y después quiero que veamos algunas cuestiones de cómo era la vida en las comunidades eclesiales, o sea, de qué manera se relacionaban, qué cosas hacían antes de bautizarse, y hay algunas cosas muy interesantes, y vamos a ver cómo fueron cambiando a través de los siglos, y otras se mantienen, ¿no? La esencia del culto se sigue manteniendo hasta hoy. Entonces, para ir sintetizando, nosotros ahí tenemos el resumen, digamos, de Ireneo, ¿no? Ireneo defendía la doctrina tradicional de la Iglesia, ¿no? Había un escrito que circulaba en primeros años del siglo II, o sea, entre el 100 y el 150, que se llamaba La enseñanza de los apóstoles, ¿no? O la didaché, la didajé, depende cómo la pronunciara. Ahí, en la didajé, en la didaché, se reunían la mayoría de las enseñanzas de los apóstoles, y aún enseñanzas que tenían que ver con lo cotidiano, ¿no?, con la vida diaria. Por ejemplo, enseñaban que si alguno venía y se instalaba algún predicador, ¿no?,
venía y se instalaba en una casa, y se quedaba más de 3 días, 4 días, bueno, había que, que preguntarle qué intenciones tenía, ¿no? Hasta cuándo pensaba quedarse, o sea, fíjense que Pablo advertía contra eso, ¿no? De no usar el Evangelio como excusa para ganancias deshonestas. Entonces, todo este tipo así de cuestiones más domésticas de la vida diaria estaba resumido y compilado en este libro que se llamaba La Vida G. Escrito contenía sí un fundamento y sí se podía usar como para legitimar la práctica, digamos. Nosotros tenemos una parte que es teología, que podemos decir, ay, se me escapa la palabra, eh, lo contrario a la teología práctica, digamos, la teología que es más bien pensada, podríamos decir. Ahora en este momento se me escapa la palabra, teórica, ahí está. Teórica. Gracias, Hernán. Una parte teórica de la teología, que nosotros nos acercamos a la Biblia y, bueno, vemos los distintos versículos, capítulos, sacamos, ¿no? Extraemos, hacemos una exégesis, nos sirve para predicar, pero la otra parte de la teología, o sea, la otra pata sin la que quedaría Rengo, por así decir, es la teología práctica. Es decir, cómo lo aplicamos a nuestra vida diaria. Cómo hacemos que esos principios que están ahí en la palabra sean significativos para nuestra vida diaria. O sea, no me sirve de mucho conocer de memoria, eh, no sé, cuál es el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿no? Dominio propio. Si en la vida diaria no se expresa en mi forma de relacionarme, aún con mi círculo íntimo, o sea, en mi casa, no me sirve saberlo de memoria si eso no se internaliza y la palabra no se hace carne en mí. Y como decíamos la semana pasada, ¿no? El árbol no hace fuerza para dar fruto, da fruto. O sea, el Espíritu Santo en nosotros da fruto. Entonces, una cosa es la teología teórica y otra cosa es aplicar esa teología a la práctica. El resumen sería que la vida G o la vida Che resumía ese compilado de enseñanza para aplicarlo a la vida práctica. Ireneo era el que más se apegaba de alguna manera a esto, porque era más bien pastor, o sea, el pastor que se preocupaba por la sana doctrina y que prevalezca en la iglesia. O sea, está bueno tener un vuelo teológico y conocer, y está bueno estudiar, y está bueno agarrar los libros, y está bueno leer de teología, pero sin perder de vista que la teología, por teología misma, no nos sirve para nada, si no nos cambia, si no lo podemos aplicar y no lo podemos vivir. Podemos pasar años estudiando, pero nuestra vida no es transformada. Entonces, fíjense que la preocupación de Ireneo era más bien pastoral, ¿no? De cuidar a su rebaño. En el caso de Tertuliano, que también era un defensor de la doctrina tradicional, luego su propio el legalismo en defensa, ¿no? En esa defensa, le lleva a la larga a romper con la misma iglesia que pretendía defender. Acá lo voy a dejar de compartir un cachito, así nos vemos. A ver, ahí está. Vamos a dejar de compartir. Como les decía, Tertuliano, si bien era un defensor de la fe, como los otros,
tenía un vuelo más bien teológico. Y comenzó a preocuparse más por la cuestión más bien legalista. O sea, no dijo me voy a ser legalista. No dijo de un día para el otro, bueno, a partir de ahora voy a ser legalista y le voy a prestar más atención a la ley y al cumplimiento de la ley que a la gracia. Pero de a poco se fue inclinando hacia esa práctica y fue perdiendo de vista esto que en una primera instancia lo tuvo bien presente. El otro día escuchaba un ejemplo, ¿no? Que decía, nosotros si no estamos bien balanceados, como estaba Jesús, que era un varón lleno de gracia y de verdad. Van juntas, fíjense que primero la gracia, lleno de gracia y de verdad. O sea, él tuvo gracia, misericordia, pero también la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que somos o éramos pecadores, teníamos que arrepentirnos, recibir a Jesús, y la verdad de que necesitamos ser perdonados cada vez que pecamos. Gracia y verdad. Si nosotros solo nos quedamos con la gracia y predicamos solamente la gracia, estamos siendo injustos aún con la gente a la cual estamos predicando, porque no estamos siendo justos con Jesús, que él predicó la gracia, pero también predicó la verdad. Y dijo, en aquel día muchos me van a decir, Señor, Señor, ¿no? O sea, él predicó gracia y predicó verdad. Entonces, lo que le pasó de alguna manera a Tertuliano fue que se fue olvidando de la gracia y se fue más para el lado de la condenación, o sea, al lado de hacer cumplir de una manera estricta lo que decía la ley, ¿no? Y eso nos puede llegar a pasar con mucho más frecuencia de lo que nosotros pensamos. El otro día lo escuchaba a Dante Gebel y él decía, todos tenemos un pequeño fariseo esperando crecer dentro nuestro, ¿no? Decía, donde nos descuidamos, vemos las actitudes de los otros y los juzgamos, ¿no? Y nos cuesta medir de la misma manera lo que nosotros hacemos. Lo que hacen los otros es medido según los resultados. Lo que hacemos nosotros es medido según las intenciones, pero yo quise hacerlo mejor. Bueno, no me salió. Pero el otro no, el otro lo mido por el resultado, ¿no? Entonces hay un desbalance, ¿no? Hay que solamente Dios nos puede ayudar a mantener ese equilibrio. Tertuliano terminó convirtiéndose en montanista. Montano era un hereje. Montano era una persona que creó justamente el montanismo, que decía que de alguna manera el Nuevo Testamento y la Iglesia era solo una instancia inferior para después pasar a lo que era lo verdadero, digamos, la aplicación de la ley más estricta, la cuestión, ellos no aceptaban a los que caían, recuerdan que nosotros habíamos hablado la otra vez que se había presentado el debate de qué hacían con los que habían negado a Cristo y después querían volver a la iglesia. Bueno, los montanistas directamente fuera, o sea, ya está, no se toleraba, ¿no? Entonces, fíjense cómo una persona como Tertuliano, muy inteligente, muy sagaz para responder a las cuestiones doctrinales, muy preparado en la retórica, una persona que podía contrarrestar un argumento con mucha facilidad, termina por alejarse de la gracia e irse hacia el otro extremo y convertirse en un hereje. El peligro es latente, o sea, quizá
en esa época era mucho más complicado en el sentido de que había mucha revolución, ¿no? En cuanto a doctrinas, muchas corrientes, y sumado a esto, los evangelios apócrifos. No solo hay apócrifos del Antiguo Testamento, también hay evangelios apócrifos que son escritos que, vamos a decir, con buena intención, no con la intención de desviar de la fe, pero sí con la intención de a veces alimentar cuestiones que resultaban casi fascinantes, ¿no? En algunos evangelios apócrifos, por lo general estos evangelios se centran más que nada en la vida de Jesús entre el tiempo en que él estuvo en el templo, recuerdan esa parte de su niñez, digamos, de su etapa preadolescente, podríamos decir, y hasta que se hace su ministerio público, ¿no? Que la Biblia hace silencio en ese periodo. Bueno, justamente ahí es donde los que escriben los evangelios apócrifos apuntan. ¿Por qué? Porque los evangelios canónicos, digamos, los evangelios que fueron aceptados en el canon, hacen silencio. Entonces, hay relatos como, por ejemplo, no sé, que Jesús un día estaba siendo adolescente junto con unos amigos de él y para impresionarlos hizo que un árbol se agachara, tipo como un camello cuando se va a subir y después el árbol se enderezó, ¿no? Cosas así que son muy, muy fantásticas. Que ya les digo, no tenían quizá la intención de desviar doctrinalmente, pero sí como de agregarle algo, no sé, místico, ¿no? a la cuestión. El tema es que estos evangelios seguían divulgándose. Entonces, imagínense cuando caían en manos de personas que no estaban bien afirmadas en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza, y podían hacer confundir, ¿no? Entonces, sigo compartiendo pantalla. Cuando se termina, Clau, arrancamos de vuelta con la misma contraseña, ¿no? Das inicio vos de vuelta a la reunión. Faltan 4 minutos, 5, ¿sí? Y entramos en el link. Dale, ahí voy a compartir de vuelta. Así continuamos con esto. Después de Tertuliano, tenemos a Ireneo. Ireneo había nacido alrededor del 130. Este creo que lo dije recién, ¿no? Clemente y Orígenes. Ellos eran más pensadores que pastores. Y aunque se ocupaban de defender la fe frente a los paganos, su verdadera preocupación está en descubrir los secretos más elevados de Dios y de su creación. Estos dos defensores del cristianismo tenían su localidad a ver, ¿cómo le puedo decir? Su morada, a ver, se me escapan las palabras, en Alejandría. Alejandría era un centro cultural muy, muy grande de la época que reunía mucha gente con pensamientos de los antiguos griegos. Era un centro, se podría usar la palabra helénico, en el sentido de que conservaba la cultura griega,
las ideas de la cultura griega clásica, el pensamiento en cuanto a la filosofía, en cuanto también a los dioses griegos. Recuerden que Alejandría se convierte en un punto neurálgico, podríamos decir, de cultura. Era una ciudad que estaba creada en honor a Alejandro Magno, ¿no? Que fue el, digamos, principal exponente de los griegos en la conquista, ¿no? Fíjense que Alejandro Magno, cuando comienza a conquistar, no era solamente que tenía un interés territorial, no era que solo quería territorio, sino que lo que quería él era expandir la cultura helénica, o sea, la cultura de los griegos. Dicen que lo que él quería era helenizar Oriente, o sea, llevar las prácticas del occidente, las prácticas de los griegos, y llevarlas al oriente. Eso también se convirtió en un peligro para los judíos, porque muchos de los judíos, estamos hablando de antes de Cristo, perdónenme esta pequeña licencia para entender todo este trasfondo de esta ciudad. Muchos de los judíos del Antiguo Testamento se vieron tentados a adoptar la vida más licenciosa, digamos, más permisiva de los griegos. Ellos admiraban la buena literatura, la buena filosofía, porque no los placeres de la vida. Entonces, claro, los judíos que habían escapado de Israel por persecución, se habían ido a Alejandría, o sea, al sur, y se habían visto tentados por esta forma. Ellos tenían una forma de pensar muy filosófica, si se podría decir, ¿no? Ahí falta menos de un minutito, en cualquier momento sigo hablando a la pantalla, pero el tema es que cuando los pensadores cristianos comenzaron a hacer teología, estaban muy influidos por la filosofía. Entonces ahí había podríamos decir, un caldo de